Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Estamos llegando al capítulo final del libro de Éxodo. Hoy estudiaremos el capítulo 40. Mi esperanza es que completemos así este capítulo y todo el libro de Éxodo. Hemos estado estudiándolo casi 1 año y medio y hemos visto una y otra vez el énfasis de este libro en 2 cosas: la redención que conduce a la Pascua, y luego de la Pascua aprendemos sobre la manera correcta de servir a Dios. Esto nos hace entender que existe una estrecha relación entre servir a Dios y adorar a Dios. Lo que aprendemos con el término de servir a Dios es que son sus objetivos los que nos deben interesar. Él establece el curso de nuestra vida, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Todo se trata de adorarle. Todo se trata de que reconozcamos públicamente la autoridad de Dios en nuestra vida. Y solo cuando hacemos eso, Dios responderá y nos dará un gozo celestial, una alegría que emana directamente de Él hacia nosotros, y eso es lo que deberíamos estar buscando. Comencemos la lección de hoy en Éxodo capítulo 40, el capítulo final, y noten lo que aprendemos aquí. Hay muchas cosas interesantes sobre cuándo está ocurriendo esto, en qué mes y por qué ese mes. Por ejemplo, Éxodo 40, verso 1. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: el primero de los meses. Así que el primer mes y en el primer día del mes. Sabemos que no ha habido cambios en el calendario bíblico, ni tampoco cambios en el calendario rabínico. Muchas veces la gente me ha preguntado, ¿cuándo se cambió el calendario de la Biblia al que sigue el judaísmo hoy? Nunca ha cambiado. El primer mes siempre es el primer mes, y el séptimo mes lo es también, aunque los rabinos llaman Rosh Hashanah, el comienzo del año, al séptimo mes. ¿Oíste bien? Es en el séptimo mes según la Biblia. Y podemos pensar en esto de la misma manera que un nuevo año escolar no comienza en enero. En muchos lugares, ese nuevo año escolar comienza en el otoño. Y las empresas tienen años fiscales que no siempre comienzan en enero, sino que pueden comenzar en cualquier momento. Cuando hablamos de un nuevo año, puede que ese año nuevo se establezca en momentos diferentes, pero los meses bíblicos nunca cambian. Entonces, leemos en este primer versículo que Dios continúa dando revelación a Moisés y dice el verso 2: en el primer mes y el primer día del mes, Moisés hizo algo. Dios le dio una orden y le dijo: erigirás el tabernáculo, la tienda de reunión. La semana pasada vimos que todo lo mencionado en el capítulo anterior fue llevado a Moisés. Él inspeccionó la obra y bendijo al pueblo. Ahora estamos viendo el levantamiento del tabernáculo ante los hijos de Israel, el cual se está estableciendo para celebrar una adoración nueva, una que no habían experimentado antes ni los patriarcas, ni quienes vivieron en la esclavitud en Egipto, entre los hijos de Israel. Esta es una nueva experiencia y se celebró
el primer día, que es Rosh Hodesh, la luna nueva. Existe una relación especial entre la luna e Israel. Muchas otras religiones enfatizan el sol, pero en el judaísmo, aunque el calendario es tanto solar como lunar, hay un énfasis, una preferencia en la luna. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos llamados a reflejar la gloria de Dios, tal como la luna refleja la luz del sol. La luna no emite luz propia. Nosotros no tenemos ninguna gloria que mostrar. Todo eso es un orgullo falso basado en el engaño. Si es que pensamos que tenemos alguna gloria propia, pues no la tenemos. Es solo cuando nos sometemos a la verdad de Dios. Entonces y solo entonces podemos convertirnos en un instrumento que refleje la gloria de Dios que Él ha puesto sobre nosotros. Por eso, cada mes, este ciclo lunar, cuando comienza, hay un nuevo ciclo, hay un nuevo mes. Y fue en este primer mes, en el primer día del mes, que Moisés recibe la orden. Dios le dice: levanta, establece el tabernáculo, la tienda de reunión. Y de nuevo, lo he dicho varias veces, pero lo diré una vez más, ya que estamos llegando al final del Éxodo y, por lo tanto, quizá no lo vuelvas a oír por un tiempo. Y se trata de la palabra para reunión, Moed, la tienda de reunión, o Gel Moed. Esta palabra tiene implícito el significado de un destino, un punto de llegada, un objetivo, un propósito. Y vemos aquí que es a través de la adoración que Dios trae revelación y su provisión para que podamos lograr lo que Él desea, su objetivo, su propósito, para llevarnos a los destinos en donde Él quiere que estemos. Y esto será resaltado, este viaje, esta travesía con Dios, hacia el final de nuestro estudio de esta noche. Leamos ahora el versículo 3. Y pondrás allí, es decir, en la tienda de reunión, en el tabernáculo, pondrás allí el arca del testimonio. Nos hemos encontrado con el arca muchas veces, pero no es muy frecuente que se le llame por este término, arca del testimonio. Y el testimonio tiene que ver con esas tablas que reflejan y se relacionan con los mandamientos de Dios. Y es interesante que lo primero que se menciona es el arca. Hay dos cosas que aprendimos acerca del arca. Primero, el arca representa la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, como hablaremos cuando estudiemos Números capítulo 7, verso 89, su presencia, Shekhinah Hashem, la presencia gloriosa de Dios, moraba sobre el arca del pacto, entre los dos cruvim, los dos querubines, sobre el caporet, el propiciatorio o la cubierta de esa arca. Y en medio de eso estaba este testimonio, las tablas del testimonio que reflejan los mandamientos de Dios. Así que pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás, colocarás la cubierta sobre el arca. Creo que realmente no lo traduje bien. No se trata realmente de cubrir el arca, sino de generar una cobertura, o sea, ocultar el arca. Y a lo que esto hace mención no es al caporet, al propiciatorio, que es la tapa del arca, sino más bien al parójet, que es el velo que ocultaba o escondía el arca, creando una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En ocasiones, los sacerdotes, y quiero decirlo correctamente, los sacerdotes en plural, podían entrar en el lugar santo, pero ellos no podían, los sacerdotes nunca podían entrar en el lugar santísimo, con una única excepción, y esa era el sumo sacerdote.
Así que los sacerdotes comunes, los hijos de Aarón, no podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote Aarón podía. Por lo tanto, había una separación, y de esto es de lo que se habla aquí, cuando leemos que tú harás una partición, harás una separación con respecto al arca, con el velo, el parójet. Versículo 4. Y traerás la mesa, esta es la mesa del pan de la proposición, y la pondrás en su orden, y traerás la menorá, este candelabro de oro, y encenderás las lámparas. Así que aquí tenemos a Moisés poniendo todo en orden, comenzando con el arca, y luego haciendo esa separación, esa partición entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y luego empezando a mover y establecer, según su disposición correcta, la mesa del pan de la proposición. Y también, en ese mismo lugar, en el lugar santo, habla de la menorá, a la cual encenderás sus luces. Versículo 5. Y establecerás el altar de oro del incienso, delante del arca del testimonio. Bien, podríamos entrar en un debate. Lo mencionábamos hace unos meses atrás, que existe un altar normal para el incienso, pero también puede que haya existido un altar adicional para el incienso, pero específicamente para Yom Kippur. Y lo interesante aquí es que no se especifica de qué está hablando. Lo que dice es, pondrás el altar de oro del incienso delante, y dice, delante del arca del testimonio, y pondrás la pantalla. Mi impresión, porque ya hemos hablado de la menorá y de la mesa, es que este es el lugar santo. Así que obviamente, este altar de oro no es quizás aquel de Yom Kippur, sino el altar diario en el que los sacerdotes, por turnos, tenían el privilegio de entrar y ofrecer este incienso, el cual tiene que ver simbólicamente con las oraciones de los santos que se elevan ante Dios. Versículo 5, segunda mitad, dice, y pondrás la pantalla, que es la cortina de la entrada del tabernáculo. Versículo 6. Esa pantalla está al final del lugar santo. Así que uno pasaría a través de esa pantalla, por esa apertura que tiene la cortina, hacia el lugar santo, y luego llegaría al final del lugar santo con el parójet, y al otro lado de ese velo estaría el arca del pacto, el arca del testimonio. Versículo 6. Fuera del tabernáculo, en el atrio, y de eso es de lo que estamos hablando ahora, colocarás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, la tienda de reunión. Así que está afuera de ese tabernáculo, de ese lugar que consistía en el lugar santo y el lugar santísimo. Esto queda afuera de eso. Versículo 7. Y pondrás la fuente entre la tienda de reunión y el altar. Esto se refiere al altar del holocausto. Y pondrás allí agua. Obviamente, el quillor, esa fuente, es para el lavado, para que los sacerdotes, los levitas, se laven a sí mismos, sus manos y sus pies, como una forma de dedicarse, de comisionarse o de consagrarse para el servicio a Dios. Versículo 8. Y pondrás el atrio alrededor. Así que el atrio rodea el altar del holocausto y la fuente que algunos llaman el lavacro. Todo esto está en medio del atrio, pero hay un límite, y hemos hablado de esto varias veces.
existe un límite para toda la estructura del tabernáculo, y de esto es de lo que se habla aquí. Y pondrás la cortina, y esta es una cortina diferente, no para el tabernáculo. Esa estructura que consistía en el lugar santo y el lugar santísimo, sino que estamos hablando del final del atrio, donde uno entraría en el atrio. De camino hacia el lugar santo, habría una cortina allí, y esto sería Sha'ar Hei Hatzer, que es la puerta del atrio. Versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, lo ungirás, y todos sus utensilios, y será Kadosh, que significa santo. Ahora, recuerden, la santidad está relacionada con algo, y espero que todos sepan la palabra que voy a decir a continuación. Es la palabra propósito. Solo cuando las cosas están dispuestas correctamente, hechas de la manera adecuada y ungidas con aceite, este aceite representa una transición de lo que es común a lo que está apartado para un propósito. Y ser apartado para un propósito es lo que significa la santidad. Así que lo que Moisés está haciendo ahora es consagrar el tabernáculo para el servicio, para el propósito de Dios, ungiéndolo. Versículo 10. Y ungirás el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y acontecerá que el altar será una expresión interesante, Kodesh Kodeshim, lugar santísimo. ¿Por qué dice esto aquí? Porque ciertamente el altar no es el lugar santísimo. El lugar santísimo está en esa área interior del tabernáculo, no donde está este altar del holocausto. Pero aquí está el mensaje. Fue sobre ese altar de bronce, el altar del holocausto, donde se hicieron los sacrificios más importantes. Aquellos, por ejemplo, para la Pascua, para Shavuot, para Sukkot, y, por lo tanto, aunque el pueblo nunca entró en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, si uno ofrecía los sacrificios que eran requeridos sobre ese altar del holocausto, y, de nuevo, el pueblo no hacía eso, ellos se lo entregaban a los levitas y a los sacerdotes que servían en su nombre. Pero había una conexión. El mensaje era que estos sacrificios llevarían a la persona a la presencia de Dios, no físicamente, sino simbólica o espiritualmente, que ellos se acercarían y experimentarían la presencia de Dios. Por eso es que el versículo 10 termina de esa manera. Versículo 11. Ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y tú acercarás o harás que se acerquen a Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y este sería este lavado ceremonial. Versículo 13. Después del lavado, vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Lo ungirás, esto sería con el aceite de la unción. Lo ungirás y lo santificarás. Y noten esto. Esta santificación es simplemente la palabra para hacer a alguien santo, con el propósito de que Él me sirva. Así que una vez más, vemos esta palabra para servir, para hacer lo que Dios ordena, y este concepto de santidad. La santidad no es un estado del ser cuando uno no hace nada. La santidad es un estado al que uno se convierte en pleno proceso de servir a Dios, de cumplir, de estar comprometido con sus propósitos. Esto es lo que vemos, y esto es fundamental para estar en una posición en la que uno pueda adorar a Dios, experimentar a Dios y ser un instrumento que manifieste la gloria de Dios. Versículo 14.
De la misma manera en que Aarón fue apartado y ungido para que pudiera servir y manifestar la santidad de Dios, mira el verso 14. Y a sus hijos harás que se acerquen, la misma situación, y los vestirás ¿con qué? Con las túnicas. Versículo 15. Y los ungirás tal como ungiste a su padre. Y ellos me servirán, misma palabra, es el término del cual obtenemos la palabra en hebreo cohen. Cohen no es más que el término en hebreo para sacerdote. Así que ellos me servirán, trabajarán como sacerdotes, en otras palabras, me servirán y serán para ellos su unción. Y su sacerdocio será eterno por todas las generaciones. Cuando se usa la palabra eterno, debemos entenderla correctamente, porque sabemos algo. No habrá un sacerdocio levítico típico del linaje de Aarón en la Nueva Jerusalén. Lo habrá en el reino milenial, con ciertos aspectos muy únicos allí, pero no en la Nueva Jerusalén. Todos seremos un reino de sacerdotes. Lo que está diciendo aquí es esto. La palabra que traduje, y lo hice así porque casi todas las Biblias lo hacen igual, como un sacerdocio eterno, lo que significa es un sacerdocio que se relaciona con esta palabra olam, eterno, pero también puede significar, y lo digo con frecuencia, una palabra y un adjetivo que se relacionan con el reino. Ese ministerio nos enseña, nos imparte una realidad del reino, un adelanto del reino, una experiencia del reino. Esto es lo que se supone que debe enseñarnos esto y vemos que es por todas sus generaciones mientras este mundo exista. Esto es lo que dice, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le ordenó. Así lo hizo. Vamos a ver, al igual que en el capítulo 39, esta expresión, Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le ordenó. Espero que recuerden que en el capítulo 39 esa expresión apareció 10 veces, pero en el capítulo 40 aparecerá repetidamente, pero 8 veces. En total aparece 18 veces. Según la tradición judía, y hay cierta evidencia bíblica de eso, el número 18 se relaciona con la vida. Así que aquí vemos el número 8 con respecto a así hizo Moisés, conforme a todo, y quiero enfatizar eso, a todo lo que el Señor le ordenó. El número 8 se relaciona con el reino, se relaciona con lo nuevo y se relaciona con una transformación. Eso es lo que esta adoración se supone que debía producir entre los hijos de Israel. Una vez más, mira el versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le ordenó, así lo hizo. Versículo 17. Aconteció en el primer mes, así que es el mes de Nisán, o como lo llama la Torá, el mes de Aviv, que viene en la primavera. Aconteció en el primer mes, en el segundo año, en el primer día del mes, y de nuevo, estamos aprendiendo que este evento de establecer, de erigir o levantar el tabernáculo, ocurrió el segundo año después de haber salido de Egipto, en el primer mes, en Rosh Hodesh, en la luna nueva, en el primer día del mes. La luna nueva es siempre el primer día del mes. Mira de nuevo. Vemos aquí, versículo 17. Aconteció en el primer mes del segundo año, el primer día de ese mes, que él, este es Moisés, que el tabernáculo, y literalmente dice Hukam Hamishkan, que significa literalmente el tabernáculo fue levantado, fue establecido, fue erigido
delante del pueblo. Verso 18. Y Moisés levantó el tabernáculo y colocó sus bases, y colocó las tablas, y puso las barras. Estas son unas barras que le daban estabilidad y seguridad al tabernáculo, y levantó sus columnas. Versículo 19. Veyif Rosh o Veyif Ros. Quiero decirlo bien. Vayif Ros. Esto significa extender. Y lo que hizo fue que él extendió esas cortinas, esas telas que cubrirían el tabernáculo y conformaban sus paredes. De eso es de lo que se está hablando aquí en nuestro texto. Leemos una vez más. Y levantó sus columnas. Fin del verso 18. Ahora, verso 19. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo. Estas serían las cubiertas de pieles, las pieles de carneros y esta otra piel de un animal que no sabemos cómo traducir. Y colocó la cubierta, estas son las pieles, de la tienda sobre él, desde arriba, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Esta es la segunda vez que vemos esta expresión. Versículo 20. Y tomó y colocó el testimonio en el arca. Es decir, ahora tomó esas Lujot Habrit, las tablas del pacto, y las colocó dentro del arca del pacto. Es por eso que se llama el arca del testimonio. De nuevo, verso 20. Y él tomó y colocó el testimonio en el arca, y puso las varas que pertenecen al arca, y colocó el caporet, el propiciatorio, la tapa, sobre el arca, desde arriba, es decir, sobre ella. Versículo 21. Y llevó el arca al tabernáculo y lo colocó. Esto habla del velo de separación, el parójet. Lo colocó como una pantalla y dividió el arca del testimonio, lo que significa que estaba separada, era distinta, estaba apartada. La dividió. Mira el final del versículo 21. Tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Tercera vez que vemos esta expresión. Versículo 22. Y colocó la mesa del pan en la tienda de reunión en el lado norte del tabernáculo, afuera, es decir, del otro lado del velo, del parójet. Y la organizó y colocó los panes delante del Señor. Aquí está la cuarta vez, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. En estos dos últimos capítulos, una y otra vez, un total de 18 veces, todo, y quiero enfatizarlo, todo lo que Moisés hizo, lo hizo exactamente de la misma manera como el Señor se lo ordenó. Esto es para enseñarnos que el tabernáculo fue erigido, fue organizado, todos sus utensilios, cada parte de él, tal como Dios lo instruyó, como Él lo mandó. Y por eso debemos aprender, si no nos acordamos de nada más de este capítulo, debemos aprender que la adoración no se trata de que expresemos nuestra libertad y nuestro derecho a adorar a Dios como nos plazca. Eso es idolatría. La adoración es someternos a las instrucciones bíblicas que encontramos en muchas partes de la Escritura. Aquí vemos principios, pero hay instrucciones muy claras más adelante y también en el Nuevo Pacto sobre cómo se debe adorar a Dios. Versículo 24. Y colocó la menorá en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa del lado sur del tabernáculo. Y dice aquí que hizo que se encendieran o encendió las lámparas
delante del Señor. Y viene la quinta vez, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Cada una de las instrucciones que Dios le ha dado, Moisés la ha puesto en práctica, la hace realidad. Y es esa sumisión la que establece la base para que la adoración, escucha con atención, para que la adoración sea posible. Versículo 26. Y colocó el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Esto está muy claro, está delante del velo, lo que significa que tiene que estar en el lugar santo y no en el lugar santísimo. Así que no estamos hablando quizás del altar del incienso para Yom Kippur, sino del incienso diario. Versículo 27. Y ofreció incienso sobre él, el incienso de especias, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés, sexta vez. Y esto es importante porque recordamos a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que en el siguiente libro, Sefer Vayigrá, el libro de Levítico, aunque se les dijo que no podían ofrecer a Dios simplemente lo que quisieran, ellos ofrecieron de manera desafiante lo que quisieron, cuándo lo quisieron y cómo lo quisieron. Intentaron adorar a Dios a su manera y eso les costó la vida. Quiero resaltar estos dos enfoques diferentes. Uno dice que voy a adorar a Dios, pero lo haré donde yo quiera, como yo quiera y con lo que yo quiera ofrecerle. Tal mentalidad acarrea la muerte. Mira a los hijos de Aarón. Y solo piensa en esto, eran los mismísimos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y ellos murieron por esto. Eso es una fuerte advertencia para nosotros. Versículo 28. Y puso la pantalla en la entrada del tabernáculo, y el altar de los holocaustos colocó en la entrada del tabernáculo, la tienda de reunión. Lo que todo esto significa es que está fuera de esa estructura del tabernáculo, en el atrio, antes de la entrada al tabernáculo. Versículo 29. Y el altar del holocausto colocó en la entrada del tabernáculo, en la tienda de reunión, y ofreció sobre él los holocaustos y las ofrendas de grano, tal como, y aquí está la séptima vez, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Y colocó el quillor, la fuente, el lavacro, entre la tienda de reunión y el altar, es decir, el altar del holocausto, y puso allí agua para lavarse. Versículo 31. Y en ella se lavaron Moisés, Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Fíjense que Moisés, con el fin de hacer la obra, eventualmente Moisés también alcanzó un punto durante la instalación del tabernáculo, o llegó un momento en el que el propio Moisés, como era levita, también se lavó para que pudiera servir y hacer estas últimas cosas. Versículo 31. Y colocó la fuente en ese lugar donde se lavaban Moisés, Aarón y sus hijos. Allí lavaban sus manos y sus pies. Verso 32. Cuando llegaron a la tienda de reunión, cuando se acercaron al altar, se lavaron tal como, y noten el cambio, ellos se lavaron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Lo importante en este sentido es que ellos escucharon y vieron lo que Moisés hizo y respondieron a las instrucciones que Moisés les dio, y lo hicieron en obediencia. La obediencia es fundamental en la adoración. Versículo 33.
y levantó el atrio alrededor del tabernáculo, lo que significa que erigió la estructura del tabernáculo con la cerca, las columnas que tenían sus bases, las bandas sobre las que se colocaban esas cortinas, esos lienzos, con las cuerdas y las estacas, y de eso es de lo que estamos hablando ahora, de lo que formaba el límite de toda el área del tabernáculo. Y él hizo esto con estas cuerdas. Todo esto, de nuevo verso 33, levantó el atrio alrededor del tabernáculo y alrededor del altar, y colocó allí la pantalla, que era la puerta del atrio. Es decir, que como esta pantalla había dos, una era para entrar al lugar santo y luego para que el sumo sacerdote continuara hasta el lugar santísimo. Había otra pantalla de entrada. Y también para entrar en el atrio, vemos que también había una pantalla que servía como la puerta del atrio. Y Moisés completó la obra. Recuerda diferenciar aquí lo que es abodá, que vimos la semana pasada y significa obra, pero este es un ministerio o servicio que está relacionado con la adoración, y la palabra melajá, que habla de las obras de trabajo que están prohibidas en Shabbat. Esto es lo que ellos hicieron, esta labor para preparar la adoración, pero no era parte de la adoración en sí. Ya estamos listos para el versículo 34, mientras comenzamos a concluir esta última sección. La porción final del libro de Éxodo en su último capítulo, el capítulo 40. Es interesante y tienes que preguntarte algo. ¿Por qué Dios habla de los viajes de los hijos de Israel? Sus viajes desde Har Sinai, el monte Sinaí, hasta la tierra prometida. ¿Por qué será que Él habla de estos viajes a la luz del tabernáculo? Porque solo cuando adoramos es que seremos guiados para ir de un lugar a otro. Y ambos lugares, así como todo lugar donde nos lleve, se relaciona con los propósitos de Dios. Y es en la adoración que se nos revela cuándo viajar, cómo viajar y hacia dónde viajar. Leamos el versículo 34. Y la nube cubrió. Ahora, esta nube, como veremos, se relaciona con la gloria de Dios. Lo dirá específicamente. Verso 34. Y la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube reposaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Así que vemos que la nube estaba allí, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Versículo 36. Y cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel viajaban en todos sus viajes. Y si, o pudiera ser, pero si la nube no se elevaba, entonces los hijos de Israel, esa es la implicación, dice, ellos no viajaban hasta el día en que sí se elevaba. Así que moverse no dependía de sus deseos. No tenían la libertad de decir, viajemos hoy, este será un gran día para viajar. No, ellos seguían al Señor. Lo hacían únicamente bajo su liderazgo. Ellos no tomaban esa decisión. Ahora leamos el versículo 38, el último del libro. Porque la nube del Señor sobre el tabernáculo estaba de día y fuego estaba de noche, delante de los ojos de, y noten el cambio. Normalmente vemos los hijos de Israel, Benei Israel, los hijos de Israel, pero hay un cambio aquí. Pasa de decir Benei Israel a Bet Yisrael, la casa de Israel. Y casa, según los sabios de la antigüedad, esta palabra casa, en este uso, se refiere a la familia. Verán, en cuanto a la adoración, aunque somos siervos de Dios,
Cuando le adoramos, tenemos una experiencia familiar con Él. Somos llevados a la intimidad. Esto es lo que se nos enseña sobre la adoración como una motivación para que adoremos, para que busquemos experimentar las bendiciones familiares de Dios. Una vez más, porque la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día y el fuego estaba de noche, delante de los ojos de toda la casa de Israel, en sus trayectos o en sus viajes, o en otras palabras, en cada travesía. Así que vemos algo. Puede que estés muy frustrado con tu vida. Tu vida puede estar espiritualmente estancada. Para la mayoría de los creyentes, esa es una experiencia común. La razón por la que no sienten tal vez la dirección ni el liderazgo del Señor en sus vidas, la razón por la que están confundidos, en tinieblas espirituales, y no logran experimentar la dirección de Dios, es porque no están adorando a Dios. Cuando adoramos a Dios, según sus instrucciones, su gloria se manifestará. Él nos llenará, no habrá un vacío ni una ausencia de la presencia de Dios, su provisión y su unción, sino que Dios estará allí. Él llenará la casa, Él llenará nuestros cuerpos y almas. Nos convertiremos verdaderamente en ese tabernáculo para el Espíritu Santo. Y el resultado de eso es que Dios nos dirigirá, nos moverá, nos reposicionará donde debemos estar para que podamos, y aquí está la clave, cumplir los propósitos de Dios. Bueno, el libro de Éxodo, qué libro tan extraordinario, uno que debemos leer y releer. Y mientras lo lees, hazte preguntas, escríbelas, no para que me las envíes a mí, sino para que ores sobre ellas, pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe hacia una respuesta bíblica a cada pregunta. Dios quiere ser tu maestro. Y cuando Dios no te está enseñando ni revelándote cosas, no tendrás esa unción espiritual dinámica. No conocerás el gozo del Señor, esa alegría de la que habla Pablo. Estará ausente, y esa ausencia de gozo es un recordatorio, es un llamado a que retomes la adoración de acuerdo a lo que ordena su palabra. Cierro con esto hasta la próxima semana cuando empezaremos un nuevo y maravilloso libro de la Biblia. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.